Buen día, mi nombre es Dayanis Janet Curvelo Brito, matriculada en el curso de Bioquímica de la Universidad Abierta y a Distancia UNAC en el programa de Tecnólogo en Regencia de Farmacia. Les voy a hablar sobre algunos conceptos. Entre estas tenemos la clasificación enzimática. Tenemos varias clases de enzimáticas. Entre estas están las oxidorreductasas, que estas catalizan las reacciones de oxidación-reducción, donde se transfieren electrones entre moléculas. Otra de las enzimas es las transferasas, pues estas catalizan la transferencia de grupos funcionales, como lo es el metilo, fosfato, entre otros, de una molécula a otra. Otra enzima es la hidrolasas. Estas catalizan las reacciones de hidrólisis, donde se rompen enlaces químicos mediante la adición de agua. Otra enzima es la liasas. Estas catalizan reacciones en las que se eliminan grupos de una molécula para formar un doble enlace o se añaden grupos a un doble enlace. Otra enzima es isomerasas. Estas catalizan las reacciones de isomerización, donde una molécula se convierte en su isómero. Y por último tenemos las ligasas. Catalizan la formación de enlaces químicos entre dos moléculas mediante la utilización de energía, generalmente proveniente del ATP. Otro concepto son las isoenzimas. Estas son estructuras cuaternarias que presentan formas moleculares diferentes según el tipo de tejido, pero que catalizan el mismo tipo de reacción. Un ejemplo es la lactato deshidrogenasa. Es una enzima que tiene varias isoenzimas. Otro concepto son las coenzimas y los cofactores. Las coenzimas son moléculas orgánicas generalmente derivadas de vitaminas que se unen a las enzimas y ayudan en las transferencias de grupos químicos o electrones durante las reacciones bioquímicas. Se asocian temporalmente con las enzimas y son esenciales para su actividad. Y los cofactores son moléculas no proteicas que pueden ser inorgánicas, como los iones metálicos, u orgánicas, que son necesarias para la actividad de ciertas enzimas. Pueden ser involucradas en la estabilización del complejo enzima-sustrato o participar directamente en la catalización de reacciones. Catálisis enzimática. Presenta dos características. Una, la enzima no se modifica, y dos, la enzima aumenta la velocidad de reacción sin afectar las propiedades termodinámicas del sistema. Tipos de catálisis enzimática. Catálisis ácido-base. En este tipo, las enzimas actúan como un ácido o una base para facilitar la transferencia de proteína durante la reacción. Esto puede estabilizar estados de transición o intermediarios reactivos. Otro tipo de catálisis es la catálisis covalente. Implica la formación temporal de un enlace covalente entre la enzima y el sustrato durante la reacción. Este tipo de catálisis permite que el sustrato sea modificado químicamente antes de convertirse en producto. Otro tipo de catálisis es por proximidad. En este tipo, la enzima aproxima los sustratos en el sitio activo, aumentando la probabilidad de colisión entre ellos. Al concentrar los sustratos en un espacio reducido, se facilita la reacción. Y por último tenemos la catálisis por iones metálicos. Las enzimas orientan los sustratos de manera específica para favorecer la reacción.
Especificidad enzimática. Es la capacidad de una enzima para reconocer y actuar sobre un sustrato particular o un grupo de sustratos relacionados. Esta característica es fundamental para el funcionamiento eficiente de las rutas metabólicas en los organismos, ya que asegura que las reacciones se lleven a cabo de una manera precisa y controlada. Especificidad enzima-sustrato. Se refiere a la capacidad de una enzima para unirse a un sustrato particular y catalizar una reacción específica. Existen dos modelos para explicar la especificidad enzima-sustrato. El primero, llave y cerradura, el cual considera que el sitio de unión del sustrato existe preformado en la estructura de la enzima aún en la ausencia del sustrato unido. Y el segundo modelo es el ajuste inducido, que considera el centro de fijación más flexible. Los tipos de interacción enzima-sustrato. Tenemos lo que son las interacciones hidrofóbicas. Ocurren entre las hidrofóbicas del sustrato y del sitio activo de la enzima. Las interacciones iónicas se producen entre grupos cargados positivamente, que son cationes, y grupos cargados negativamente, que son aniones, en la enzima y el sustrato. Otro tipo de interacción es hidrógeno. Se forman cuando un átomo de hidrógeno está unido a un átomo electronegativo, como oxígeno o nitrógeno, y se atrae a otro átomo electronegativo. Las fuerzas de Van de Waal. Estas son interacciones débiles que ocurren entre moléculas debido a dipolos temporales que se generan por la distribución desigual de electrones. Otro tipo de interacción es la covalente en algunas enzimas. En ciertas reacciones, una enzima puede formar un enlace covalente temporal con el sustrato durante la reacción. Esto es típico en algunas enzimas llamadas enzimas covalentes. Algunos factores que afectan la actividad enzimática. Entre muchos factores tenemos lo que es la temperatura, efecto de la temperatura. La mayor parte de las enzimas tiene una temperatura óptima, es decir, aquella en la cual catalizan una velocidad máxima. Los efectos del pH. La mayoría de las enzimas tienen un pH óptimo en el cual su actividad es máxima. La concentración de la enzima. La velocidad de reacción aumenta en proporción directa a la concentración de la enzima que la cataliza. Otro factor es la concentración del sustrato. Es una reacción enzimática al incrementar la concentración del sustrato para una concentración de enzima constante, se produce un aumento de velocidad de reacción. Presencia de otros compuestos. La presencia de diversos solutos también afectan la velocidad de las reacciones enzimáticas. Existen ciertos tipos de inhibición enzimática. Entre estos tenemos los que son los reversibles y los irreversibles. Los reversibles se caracterizan por la rápida disociación del complejo enzima inhibidor. Los inhibidores de carácter reversible pueden actuar ocupando temporalmente el centro activo o bien alterando la configuración espacial de la enzima. Y los irreversibles, el inhibidor queda generalmente unido covalentemente a la enzima o ligado tan fuertemente a él que la disociación es muy lenta. Casi todos los inhibidores enzimáticos irreversibles son sustancias tóxicas, naturales o sintéticas. Muchas gracias.